Good evening, parents. We would like to welcome you to the Parent Open House for the parents of the students in grades 2nd, 3rd, 4th, and 5th at Southwest Schools Bisonet Elementary. Buenas tardes, padres de familia. Les damos la bienvenida al Open House para los padres de los estudiantes en segundo, tercero, cuarto y quinto grados en la primaria Bisonet Elementary. First of all, we would like for you to meet our principal, Miss Pamela Sailors, and assistant principal, Miss Marta Daza. We welcome you and thank you for taking the time to come tonight and meet your child's teacher. Primero que todo, queremos que conozcan a nuestra directora, Miss Pamela Sailors, y subdirectora, Miss Marta Daza. Les damos la bienvenida y estamos muy agradecidos por haber sacado el tiempo para venir a conocer al maestro de su hijo. Part of the morning routine is for the students to participate of the morning announcements. They say the Pledge of Allegiance, the pledge to the Texas flag, and the Southwest School Creed. Therefore, we would like to invite you to please join us in these pledges. Parte de la rutina en la mañana es los anuncios. Durante los anuncios, los estudiantes participan en el juramento a las banderas de Estados Unidos y de Texas y el credo de Southwest. Les vamos a invitar que por favor se pongan de pie y participen con nosotros de estos juramentos. Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Pledge to the Texas flag. Honor the Texas flag. I pledge allegiance to thee. Texas, one state under God, one and indivisible. The Southwest School Creed is an affirmation that students do every morning about what they're capable of doing. El credo de Southwest es una afirmación que los estudiantes hacen a diario de lo que ellos son capaces de hacer. Lo vamos a decir en inglés, pero usted puede encontrar la traducción en la parte derecha de la pantalla. I am successful. I am unique and valuable. I am important. I begin and end the day with successes. I have unlimited potential. I believe in my abilities, attitudes, and goals. Thank you very much. You may be seated. Muchas gracias y se pueden sentar. Now we would like for you to meet our wonderful teachers. Starting in kindergarten up to 4th grade, every grade level has 2 bilingual classes and 1 ESL class. In 2nd grade, we have Miss Maria Bonce and Oscar Sarrazola as our bilingual teachers and Miss Jacqueline Riquelme as our ESL teacher. Ahora conozcan a nuestros maravillosos maestros. Empezando en kinder hasta cuarto, todos los grados tienen 2 clases bilingües y una clase de inglés como segundo idioma. En segundo grado tenemos a Miss María Bonce y Mr. Oscar Sarrazola como los maestros bilingües y a Miss Jacqueline Riquelme como nuestra maestra de inglés como segundo idioma. In our 3rd grade team, we have Miss Belkis Bustamante and Miss Juani Moreno as our bilingual teachers and Mr. Anthony Preston as our ESL teacher. En el equipo de tercero tenemos a Miss Belkis Bustamante y Miss Juani Moreno como nuestras maestras bilingües y a Mr. Anthony Preston como nuestro maestro de inglés como segundo idioma. In our 4th grade team, we have Miss Maria Hernandez and Mr. Jose de Leon as our bilingual teachers and Mr. Sean Gresham as our ESL teacher. En nuestro equipo de cuarto tenemos a Miss María Hernández y Mr. José de León como los maestros bilingües y a Mr. Sean Gresham como nuestra maestra de inglés como segundo idioma. In 5th grade, all of the classes are in English and they are departmentalized. So we have Mr. Christopher Jones as our Science and Social Studies teacher, Miss Peggy Billingsley as our math teacher, and Miss Yelena Breedlove is our ELAR teacher. En quinto de primaria todas las clases son en inglés y ellos están departamentalizados. Esto quiere decir que Mr. Christopher Jones enseña las materias de ciencias y sociales, Miss Peggy Billingsley enseña matemáticas y Miss Yelena Breedlove enseña lectura y lenguaje. Now, we would like for you to know about our school that we are what is considered a Title I school. This means that the federal government provides us with funds through Title I because we are a school with a high concentration of students who come from low-income families. These funds allow us to provide high-quality education that will enable all children to meet the state's student performance standards. Queremos que sepan que nuestra escuela es lo que se conoce como una escuela de título 1. Esto quiere decir que el gobierno federal nos provee fondos a través de título 1 que nos permiten tener los recursos necesarios para poder proveer a sus estudiantes educación de alta calidad que permita que ellos lleguen a cumplir los estándares de desempeño estatales. Estos recursos los recibimos porque somos una escuela que tiene altas concentraciones de estudiantes que vienen de familias con escasos recursos.
One thing that is very important for us as a school is attendance. It is the only way that we can guarantee that your child receives the services and education that they deserve. Also, every time that as a school we are able to increase our attendance by 1%, we receive almost $40,000 that allow us to provide the services and to have the resources that we need to be able to teach your children. So please be sure to bring your children every single day and to bring them on time. Una de las cosas que es muy importante para nosotros como escuela es la asistencia. Es la única forma en la que nosotros podemos garantizar que su hijo reciba la educación que se merece y que necesita. También es la única forma en la que podemos asegurarnos que su estudiante está trabajando para lograr las metas que sus maestros han establecido. Cada vez que logramos aumentar la asistencia en un 1%, la escuela recibe casi $40,000 que nos permiten tener los recursos necesarios para poder proveer el servicio que sus estudiantes se merecen. Así que por favor asegúrese de tener a sus niños todos los días en la escuela y de traerlos a tiempo. These are some important reminders that we would like for you to have in mind throughout the year. First of all, every single one of our students is expected to wear their uniform every day, Monday through Friday. As you can see from our models, these are the different uniform combinations that they can wear. They can only wear jeans on Friday if they wear a school spirit shirt or a school uniform. Our sweaters or jackets are only allowed in blue, navy blue, or red, and they are not necessarily needed to have the school logo as you can see in the picture. If a student is out of uniform, we will call the parent and ask them to bring them their uniform so they can go back to class. Queridos padres, estos son unos recordatorios importantes que queremos que tengan en cuenta durante el año. Primero que todo, todos los estudiantes deben utilizar su uniforme escolar a diario. Como ustedes pueden ver en nuestros modelos de quinto, esas son las diferentes combinaciones que ellos pueden utilizar en el uniforme de lunes a jueves. Los viernes es el único día que ellos pueden utilizar jeans siempre y cuando usen una camiseta del espíritu escolar o usen una camiseta del uniforme. Como pueden ver también en la foto, las chaquetas o los suéteres son solamente de color azul oscuro o rojo y no necesitan tener obligatoriamente el escudo de la escuela. Cuando un estudiante viene sin uniforme, siempre llamamos a los padres de familia para que le traigan el uniforme porque es la única forma en que el estudiante podrá entrar a clase. Another important reminder is that classes start at 7:40. Therefore, any minute after this time, the child will be counted as late and the parents will have to walk in the office and sign them in before the student is sent to the class. Otro recordatorio importante son las llegadas tarde. Las clases empiezan a las 7:40 de la mañana, por lo tanto, cualquier minuto después de esta hora su hijo será contado como con llegada tarde y el padre deberá entrar a la escuela para firmar al niño antes que le demos entrada a la clase. For the parents who have been with us before, this is not new, but every student in the school starting in first grade takes home their agenda. The agenda contains the homework for the day and it also contains sometimes important messages from the teacher. So we are asking you to please help us by signing the agenda every day, Monday through Friday, and making sure that your student is doing the homework. Para nuestros padres que han estado con nosotros por un tiempo ya saben de las agendas, pero para nuestros padres nuevos queremos que sepan que cada estudiante empezando en primero de primaria lleva a casa su agenda a diario. La agenda contiene mensajes importantes de los maestros, al igual que la tarea que ellos deben realizar cada día. Así que les pedimos que por favor nos ayuden firmando la agenda todos los días y asegurándose que su hijo haga la tarea. We will also like to remind parents that it's your responsibility to ensure that you check the social media sites that your children visit. It is very important that you review their devices regularly and that you check the content that they see, share, and look for in their devices. After all, remember, you're the one paying for the service. Queremos recordarles, padres, que ustedes son responsables de revisar los sitios de medios sociales que sus hijos visitan en sus aparatos. Por favor, revise seguidamente el contenido de ellos que ellos usan, comparten y ven en sus aparatos. Después de todo, usted es el que paga por el servicio. Finally, our dismissal. Every child in school receives a carpool tag with their name on it. Therefore, every person to come pick them up is expected to present this tag in order to be able to take the child home. Otherwise, you will be asked to show your ID at the front office and receive a temporary paper to take the children home.
We are also asking parents not to cut in line. This is for the line of cars around the school or for the line of people in front of the school. After all, we're here to pick up our children, so please be patient and courteous to one another. For the parents in the carpool lane, we would like to remind you that there is no cell phone use allowed during this time. All students are expected to be picked up no later than 3:45 and there are no exceptions to this rule. Finally, we are asking parents to please continue helping us by keeping the line the same way that we have been doing it since the beginning of the year. We have found out that it's faster and safer for our students, our teachers, and for you, our parents. As you drive, please be mindful of others, be a friendly, courteous, and respectful driver. Finalmente, el último recordatorio es a la hora de la salida. Cada estudiante ha llevado a casa una tarjeta con el nombre de ellos, la cual la debe presentar la persona que los viene a recoger. Si la persona no tiene la tarjeta, se le pedirá que vaya a la oficina y presente su identificación para recibir un papel temporal. Les estamos recordando también que no se deben colar en la línea, ni en la línea de carros alrededor de la escuela, ni en la línea de personas enfrente de la escuela. Por favor, sea paciente y respetuoso con los demás. Recuerden que todos están aquí por la misma razón y es recoger a sus hijos. También durante la línea de los carros les recordamos que no está permitido el uso de teléfonos celulares. Todos los estudiantes deben ser recogidos sin ninguna excepción a más tardar a las 3:45 de la tarde. Finalmente les estamos pidiendo que nos sigan ayudando manteniendo la línea de carros en la forma que la hemos venido haciendo desde el principio de año, ya que nos hemos dado cuenta que es más rápido y es más seguro también para nuestros estudiantes, maestros y para ustedes los padres de familia. Al manejar, por favor, piense en los demás y sea un conductor amigable, cordial y respetuoso. Some of the programs that our students use in our school that are also allowed for them to use at home are Imagine Math, Epic Books, and iExcel Math. On the screen, you can see the icons for these sites. So when your children are using them, you know exactly where they are at. So we would like for you to discuss with your student's teacher the different websites that they can visit and they can practice when they're at home. Como pueden ver en la pantalla están algunas de las páginas que la escuela utiliza con programas en línea para que los estudiantes puedan trabajar también en la casa. Son Imagine Learning, Epic Books y iExcel Math. Así que por favor hable con el maestro de su estudiante para que ellos les den más ideas de otros sitios que pueden visitar para que sus hijos practiquen en casa. Our time has come to an end and we would like to thank you for coming to visit tonight. Now we leave you with your child's teacher and they will explain their expectations, routines and procedures and other important information about this school year. Les queremos dar las gracias por haber venido esta noche. Ahora los dejamos en las manos del maestro de su hijo porque ellos tienen las expectativas, procedimientos, rutinas y otra información importante que compartir con ustedes acerca de este año escolar.